condiciones, a diferencia de otros países donde, como ya decíamos, se consume como forraje o como insumo industrial. En México, en el último año, consumimos 12 millones de toneladas. Bueno, las empresas, ¿cuáles son las empresas? Yo creo que también es importante que conozcamos los nombres de estas 5 empresas transnacionales. Una es Pioneer, Bayer, Syngenta, Dow y Monsanto, las cuales han hecho una campaña publicitaria para desprestigiar obviamente los resultados de esta investigación que realizó Seralini. Los maíces genéticamente modificados son pues realmente pobres en sus cualidades, y las compañías transnacionales han logrado introducir estas 2 características de herbicidas e insecticidas para resistir el ataque de los insectos. Pero además han hablado de algo que nos parece también muy grave, de la posibilidad de hacer que una semilla no germine de una cosecha a otra, por lo que se genera una dependencia a la empresa para la compra de nuevas semillas. A estas semillas es a las que se les denomina semillas terminator, o que son también llamadas las semillas abortivas. El maíz transgénico con herbicidas elimina las plantas que crecen a su alrededor, eso es obvio, ¿no? Y entonces nosotros decimos, ¿qué pasa con el quelite? ¿Y qué pasa con todas esas plantas que nosotros utilizamos también en la alimentación y que forman parte de la cultura y que están dentro de la milpa? Por lo que, pues evidentemente, ahora sí, evidentemente, no podemos señalar que con esto se va a combatir el hambre en el planeta y tampoco, desde luego, el hambre en nuestro país. Las compañías de biotecnología han presionado al gobierno mexicano para la siembra experimental de maíz transgénico, pero ya no nada más la experimental, sino han estado presionando para la siembra a nivel comercial. De acuerdo a la ley que se llamaba, no sé si se acuerdan cuando se estuvo discutiendo por ahí en el 2007, 2008 y 2009, que se le decía la ley Monsanto, bueno, pues esta ley consideraba que debería de haber también una fase experimental y además todo un protocolo para que se pudiera llevar a cabo todo este proceso, incluso de experimentación. Y bueno, pues la contaminación del maíz transgénico con el maíz criollo o nativo, que es como se le denomina, pues se da a través de este proceso de polinización. Y ahora sí que, como dicen los científicos, en el caso del maíz, el maíz es muy promiscuo. Entonces, una de las características que tiene es de esta polinización cruzada, y por lo tanto es muy fácil que se llegue a contaminar nuestro maíz criollo. Entonces, el problema que existe en el futuro en el mundo, pues tiene que ver con esta contaminación. No nada más estamos hablando del maíz, sino estamos hablando de otros productos, porque cuando nosotros nos dicen, no, es que esto no va a suceder porque solamente se va a sembrar en la parte norte del país y no se va a sembrar en la parte sur, bueno, pues para muestra tenemos un botón, desgraciadamente, y este botón de muestra es el caso del algodón. El algodón en nuestro país se empezó a liberar el permiso para la siembra en el norte del país, y en la actualidad el problema que tenemos es que en el sur del país ya existe, en toda esta parte, el algodón transgénico, o sea, ya está contaminado. Entonces, si en el caso del algodón el proceso de polinización también es diferente, ¿qué pasa con el caso del maíz? ¿Y qué pasa a nivel planetario? Porque todas las cuestiones están interconectadas, no porque exista una frontera geográfica. A nivel político podemos decir que la contaminación de Chernobyl no llega a diferentes partes del mundo, por ejemplo, ¿no? Entonces, en el caso del algodón, que se lleva a cabo pues a través de este proceso como de autopolinización, ya está sucediendo, más aún en el caso del maíz. Pero hace unas semanas vino Vandana Shiva
de la India. En el caso de la India la situación es dramática, porque se introdujo hace 10 años el algodón transgénico y actualmente el 90% del algodón de la India que se comercializa es transgénico. Entonces, ¿en manos de quién estamos? Y dentro de esta misma ley de variedades genéticas se incorporó el término que pues tiene que ver directamente con las patentes, ¿no? Pero que se le puso un nombre muy rimbombante también para esconder detrás de este nombre lo que significa que son los obtentores vegetales, que las empresas son las que registran estas patentes. Y al registrar estas patentes, pues son los dueños de la alimentación del mundo y de la producción. Entonces, existe en verdad un gran riesgo. Y dentro de este riesgo, bueno, pues existen también una serie de promesas falsas que se han venido manejando, como el caso de que los organismos genéticamente modificados disminuyen la cantidad de agua empleada. Esto es completamente falso y se ha comprobado. Se utilizan cantidades menores de agroquímicos, bueno, pues no nada más eso, sino que están incorporados los mismos químicos dentro de las plantas que nos estamos comiendo. Que son más productivos también es falso. Que ayudan a disminuir los efectos del cambio climático, pues no es cierto. Incluso el maíz, como lo tenemos en la actualidad con toda esa biodiversidad, sí nos ayuda con relación a este cambio climático, a reducir los efectos del cambio climático. Y también dicen que ayuda a paliar el hambre del mundo. Pues hemos visto que efectivamente esta es una falsedad más que se ha manejado dentro de toda la campaña. Y bueno, a partir de este riesgo en la liberación de los permisos y que efectivamente hay utilización de transgénicos en nuestro país y que nosotros estamos consumiendo transgénicos en diferentes alimentos y que no sabemos qué es lo que estamos consumiendo, es que es importante que se pueda etiquetar y que nosotros conozcamos lo que estamos comiendo, porque si comparamos lo que sucede con el cigarro, bueno, yo puedo definir si fumo o no, aunque puedo ser una fumadora pasiva, pero también está en mi poder de decisión el fumar o no fumar. En cambio, el comer o no comer, pues no lo sé, porque no sé qué productos estoy consumiendo. Sin embargo, si bien es cierto que antes en cualquier película de Hollywood salían fumando tabaco, ahora salen fumando marihuana, pero bueno, cuando fumaban tabaco era como un signo de distinción. Ahora podemos ver a lo largo de estas décadas los efectos nocivos que han causado en la salud, y sin embargo en el caso de los transgénicos no ha habido esta etapa para la experimentación y para saber si efectivamente podemos estar consumiendo lo que se consume. Pero hay una cuestión muy importante que es la acción colectiva contra la siembra del maíz transgénico. Esta acción colectiva es resultado de una reforma que se hizo al artículo 17 de la Constitución Política Mexicana, en la reforma política de la legislatura pasada, que sería en el 2011, donde se considera que uno ya puede demandar dentro de una acción colectiva de lo que se denominan los derechos difusos o los derechos colectivos, como por ejemplo, si yo tengo un río que está contaminando y está contaminando el ambiente y el agua que yo tomo, bueno, yo no soy dueña del río, pero toda la colectividad estamos tomando agua del río. Entonces estos son los que se llaman derechos difusos o de tercera generación, pero no tengo interés jurídico. O sea, todas estas palabras también, bueno, tienen que ver con lo que manejan los abogados. No tengo interés jurídico porque no soy dueña del río, pero a mí me está afectando y está afectando a la colectividad. Entonces, no tengo interés jurídico, pero se reconoció a través de esta reforma constitucional el interés legítimo. Entonces, como interés legítimo, la colectividad se agrupa y demanda por cuestiones que están afectando a la cultura y al patrimonio. Y en este caso, una de las cuestiones fundamentales, obviamente, tiene que ver con el maíz. Aquí en esta acción colectiva pues firmaron, por ejemplo, el padre Miguel Concha,
Bernardo Vázquez, el doctor Víctor Manuel Toledo, Raúl Hernández García Diego y Antonio Turren, académicos y luchadores sociales como Víctor Suárez, Cristina Barros, Adelita San Vicente, empresarios como Federico Berrón, antropólogos como Julio Glofner y el abogado René Sánchez Galindo, además de actrices como Regina Orozco y Jesús Rodríguez. Recientemente se incorporaron también dentro de toda esta lucha pues la cantante Lilia Down y también el pintor Francisco Toledo. Es importante esta cuestión porque estamos trabajando para que pueda detenerse la siembra del maíz transgénico. Y quiero decirles que a pesar de todo, a pesar de que la justicia no funciona en nuestro país, pues hasta el momento 3 tribunales y 2 juzgados tienen parada la siembra del maíz transgénico en fase experimental y en fase comercial. O sea, en este momento no se puede sembrar maíz transgénico en México a raíz de esta demanda colectiva que desde diversas organizaciones de la sociedad civil con diferentes personalidades se interpuso. Entonces, este es un paso que se ha dado de manera fundamental. Creemos que la lucha jurídica tiene que ir acompañada de la lucha social, pero que sobre todo tenemos que difundir todos estos elementos, que obviamente el tema es un tema que tiene muchos términos complicados, pero que lo más importante lo podemos entender porque tiene que ver también con lo que comemos a diario en nuestros domicilios, con lo que nosotros leemos, incluso pues tiene que ver con nuestros antepasados, con el Popol Vuh y con lo que decimos el hombre y la mujer del maíz. Por lo tanto, creemos que la lucha se puede seguir dando. Si ya se ha logrado parar la siembra del maíz transgénico, es importante que logremos difundir esta lucha y que logremos difundir cuáles son los riesgos en nuestro país por la siembra de maíz transgénico en toda la República Mexicana. Muchas gracias.